Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la hora liberal en Radio Agricultura, Agricultura TV, una semana más junto a Ignacio Briones y un invitado muy especial, diría yo. especial Importante. del centro, con larga trayectoria, Ricardo Brodsky. Bueno, aquí estoy en el centro. En el centro, por eso deducimos del centro. ¿Cómo está, Ricardo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Y una persona además, digámoslo, con un compromiso muy profundo, en el buen sentido de la palabra, con los derechos humanos, que ha sido capaz de cruzarse con sectores de izquierda, precisamente en defensa de lo que significa ese concepto tan importante, a propósito de estas fechas que se acercan, ¿no es cierto? Bueno, 18 de octubre, etcétera. Tú, Ricardo, fuiste director del del Museo de la Memoria. Del Museo de la Memoria, sí. Fui 5 años director ahí. ¿Cuándo partió el museo? Cuando partió, sí. ¿Tú fuiste el primer director? O sea, el museo que tuvo una historia compleja para partir porque le tocó el terremoto a pocos días de su inauguración. De veras, el Entonces 2010. pasó algunos meses en reparaciones, qué sé yo, y en ese proceso se eligió un director ejecutivo por parte del directorio del museo. Y esta es Fue un concurso que, bueno, postularon varias Eso fue un personas concurso. Claro, sí. Mira. Y tuviste 5 años. Tuve 5 años. ¿Y cómo fue la experiencia? Buenísima, increíble. ¿Sí? O sea, primero por echar a andar un museo, que era una institución enorme. Ahora, cuando tú llegaste, ¿el museo ya estaba con su muestra? Estaba construido, estaba con su museografía, con su exposición permanente. Tenía todavía algunos espacios que había que ocupar, digámoslo así. Había que formar los equipos, había que generar un plan de trabajo. Era un momento complejo porque el museo, cuando se inauguró, tuvo muchas visitas, pero básicamente gente que estaba de alguna manera involucrada en la historia que cuenta el museo, ¿no? O sea, víctimas, personas asociadas a las víctimas. Claro, y tiene que haber abrirlo a la ciudadanía completa. Entonces, ahora. Y tiene que haber generado algún debate, tiene que haber generado Exacto. distintas interpretaciones, miradas. Exacto. Mi idea justamente era esa, cómo abrir este museo para que no sea un mausoleo, sino que sea un lugar dinámico de reflexión, con jóvenes, con debates, con arte contemporáneo. Bueno, y eso es lo que hicimos a lo largo de 5 años. Yo creo que con bastante éxito porque las audiencias aumentaron de forma impresionante. Oye, y de hecho te quería hacer una pregunta sobre eso, porque yo me acuerdo de cuando se abrió el museo, porque estábamos, yo trabajaba en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, era asesor en la Secretaría General de la Presidencia, y me acuerdo que era un tema relevante, digamos, fue un tema que se discutió bastante, pero que da la sensación, uno lo miraba, yo lo fui a visitar en ese momento, me acuerdo el presidente Piñera fue, de que no estaba en discusión la importancia de este tipo de instancias, instituciones, lugares de recuerdo, de memoria, de nuestro patrimonio cultural, por decirlo de alguna manera, histórico, ¿no? Bueno, viene todo lo que viene después en el estallido y algo que había sido un espacio donde habíamos, creo, lograr construir consensos importantes en la sociedad, bastante transversales. Nuevamente el tema de los derechos humanos nos vuelve a dividir, nos vuelve a poner en debates muy polarizados y vuelve a ser un lugar de desencuentro. Claro, pero mira, la verdad es que en torno al museo hubo un debate siempre, que tenía que ver con el contexto. El contexto, exactamente. Claro. El famoso contexto. En ese momento, el 2010, por ahí, 2011. Ese era el debate. Que había que mostrar las condiciones que iban a... Claro. ¿Por qué hacen este corte? ¿Por qué la historia de Chile no empezó el 11 de septiembre? ¿Qué pasó antes? En fin, había todo un debate ahí. ¿Cuál era la obligación del museo respecto del contexto, ¿no? Ahí participaron historiadores, intelectuales, académicos. Fue bien interesante el debate que se dio en la prensa, especialmente. Sí, me acuerdo perfecto. Y que a mi juicio permitió poner al museo en el imaginario, ¿no? Porque antes de eso el museo como que no era objeto de una reflexión más colectiva, ¿no? Claro. Y creo que eso fue súper bueno para el museo, porque salió mucha gente a opinar, ¿no? Y el museo encontró su espacio, llamémoslo así, en una afirmación, ¿no? Que este no es un lugar para enseñar la historia de Chile, es un lugar para reparar a las víctimas,
¿no? Y por lo tanto no se le puede pedir que analice el contexto, sin perjuicio de que en una discusión política o académica el contexto es muy importante. Bueno, acuérdate que a Patricio Fernández, en el contexto de los 50 años, por darle un poco de contexto a la discusión, Lo sufrió echaron una, abajo. exactamente, le sufrió una arremetida feroz de la izquierda más dura. Claro, que hay como una negación al contexto, ¿no? Claro, como que si los contextos no pudiesen ser analizados, Y los contextos son imprescindibles, o sea, sin duda. ahora no es tarea del museo el contexto. El museo es un evento de reparación, ¿no? O sea, parte de la base de que los derechos humanos se deben respetar bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier contexto. Eso te iba a decir yo, porque el tema de fondo, y lo podemos hilar un poco con la discusión que tenemos hoy día, el contexto siempre es fundamental, la memoria histórica, el análisis de los historiadores, los cientistas políticos es fundamental para nutrir de una mirada amplia que permita entender los fenómenos, pero los derechos humanos son derechos fundamentales e inalienables, que no pueden ser violados Inalienable, bajo ninguna claro. circunstancia. Y esto importa porque, y es la pregunta que te quiero hacer, porque uno tiene la sensación de que muchas veces los derechos humanos, la causa, se instrumentaliza por un sector o por el otro, y uno las acomoda los derechos humanos al sector que le es más favorable. Lo vemos, por ejemplo, ahora con Venezuela, donde Claro. connotados dirigentes que supuestamente tienen un compromiso muy importante con los derechos humanos, se les olvida, porque el sector que viola los derechos humanos flagrantemente en Venezuela, en esa dictadura, es más afín a sus creencias. Y al revés, muchas veces en la derecha hay gente que tiene simpatía, ¿no es cierto? Y reivindica explícita o implícitamente Sí, eh, figuras que no eh, respetan los la derechos humanos. dictadura, digamos, en No, Chile. figuras actuales. Uno diría ¿Sí? que Bukele les causa simpatía por lo que ha hecho en seguridad, pero pasando ya los derechos, atropellando los derechos humanos de miles de Oye, de pero si personas. no hay que ir a Bukele, respecto a nuestra propia historia, respecto a la dictadura militar que violó claro. objetivamente los derechos humanos, y eso es inaceptable. Entonces, el nunca más, por así decirlo, que aplica para todos los sectores, porque estamos hablando de un derecho fundamental, es crucial tenerlo a la vista y defenderlo con independencia de el país, el momento y sobre todo de las afinidades políticas. Parece olvidarse eso, no sé cómo lo ves tú, se Sí, mira, claro, instrumentaliza. yo escribí un libro que se llama Trampas de la Memoria, que tiene un poco que ver con estos temas. Es decir, eh, hay una, hay una situación de universalidad de los derechos humanos, ¿eh? Que es como el principio básico de los derechos humanos, o sea, que son universales, Exacto. y son inalienables, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa? Que para mucha gente los derechos humanos son muy válidos para los propios, pero no para los adversarios, ¿eh? Entonces, cuando violan los derechos humanos de los adversarios, de los que creen que son sus adversarios, no los inmuta, no los conmueve, ¿eh? Pero sí los conmueve cuando les violan los derechos humanos a Claro, los propios, pero eso es digamos, ¿eh? depreciar completamente el concepto, porque lo Claro, instrumentaliza, es obviamente, utilitarismo puro eso, digamos. eso es negar la universalidad de los derechos humanos. Claro. Y el otro peligro que hay siempre es el intento de usar políticamente los derechos humanos, ¿eh? O sea, el acusar al adversario de violar los derechos humanos y hacer asimilaciones abusivas, ¿eh? ¿Qué es lo que pasó ¿Qué el es lo que 18 pasó de en el octubre? estallido? Sí. ¿Eh? O sea, en el estallido social uno veía en las calles que se trataba al gobierno, a Piñera en particular, como si fuera un Pinochet cualquiera, digamos, ¿eh? Entonces se hace una asimilación abusiva de lo que pasó en el pasado con lo que está pasando en el presente. Y eso es una utilización de los derechos humanos para obtener pequeñas ventajas políticas, pero al final le hace un daño a la causa Total. de los Claro, derechos es que humanos. ese es el punto de lo que yo te comentaba antes, porque yo siento que es verdad que el 2010, 2011 se generó un debate muy intenso respecto al rol y la forma en que debía, más que existir o no existir, que debía funcionar el Museo De de la la Memoria. memoria, sí. Y yo creo que ese debate fue positivo, fue valioso y finalmente yo creo que había bastante consenso que era una instancia importante. Y Museo que habrá que recordar tenía un directorio bastante sí, por transversal de supuesto, intelectuales por Totalmente. supuesto, por y supuesto, de plural. distintos sectores, plural. Y yo siento que si uno mira hoy día la situación respecto a los consensos que se habían alcanzado, da la impresión de que en ese sentido hemos retrocedido, ¿no? Porque uno ve por parte
de Pero ciertos sectores sí, de derecha donde pero hay... mira, yo creo que hemos retrocedido en la ciudadanía, más que en la derecha. No, ¿Ah? no, no, es que te iba a decir, espérate, iba a decir, Ya, en ciertos sectores de derecha, pero también en la izquierda, donde hoy día sin ningún pudor tú ves al Partido Comunista defendiendo la dictadura, la narcodictadura de Venezuela, el Eh, desastre que es el gobierno de Ortega, ni hablar de los Castro. O sea, hoy día incluso uno iría al mundo del socialismo democrático, que tiene mucha respetabilidad democrática sin duda, cuestiona a Venezuela, pero tú le dices, bueno, ¿y Cuba? Y ahí silencio total, sí, claro, siendo que la situación es prácticamente igual o o incluso peor. peor, uno podría decir. Porque en Cuba igual no hay elecciones en Cuba. Acá por lo menos Una, hubo una Claro. dictadura elecciones. pura y dura, digamos, y la más Claro, larga, una de las más largas de la historia, Entonces, digamos. en el fondo, yo creo que es cierto lo que tú dices, que de una u otra manera algo pasó, que esto se empezó a instrumentalizar y se ha producido un cierto retroceso que además está lamentablemente hoy día muy cruzado por el tema de la penetración del crimen organizado y la violencia asociada a ello, ese es que el hace que la punto, gente esté claro. mucho más dispuesta, naturalmente, es comprensible, a sacrificar libertades Por producto de la seguridad. mayor inseguridad que se vive. Exacto. O sea, yo creo que eso digamos, la causa de los derechos humanos ha retrocedido, estoy de acuerdo con eso. Ha retrocedido en la izquierda porque la ha tratado de utilizar en forma abusiva, y ha retrocedido en la derecha porque consideran que los derechos humanos es una causa de la izquierda, ¿eh? Claro. En Y Chile. eso es un error. Es un gran Eso es un error, error. O obviamente. Eso es un sea, error. es una causa intrínsecamente liberal a propósito de este programa, que es la defensa sagrada de la persona humana Exacto, y frente al su, Estado. frente al Estado, en su Obvio. propiedad más básica que es su cuerpo, ¿no? Exacto. ¿Y Y sabes sus por, libertades. ¿Y sabes por qué es un error pensar que es una causa a la izquierda? O que es una causa que no es universal? Porque claro, tú dices, bueno, si hay alguien, un líder autoritario, un dictador que me defiende, ya, perfecto, no va a ser problema mío. Pero el problema es que te puede caer de Al repente revés, una po. situación como la de Venezuela, po, O donde al sea, frente tiene un Maduro o y, tiene un Ortega y ahí esa violación de derechos humanos va a ser sobre los tuyos. Entonces, por eso es una cuestión que no puede depender del color, del signo político del líder de turno. No, pero claro, lo sobre que todo, pasa es pero que en América Latina los derechos humanos se levantan como causa a propósito de las dictaduras de los años 70 70, 80, sí. y todas las violaciones que ocurrieron en Argentina, en Chile y en Brasil. Pero los derechos humanos en términos más universales en realidad explotan como causa a propósito de la Unión Soviética, ¿eh? A propósito de la situación de los gulag, sí, Sí, claro. digamos, y de todo lo que era el sistema, digamos, totalitario, digamos, en la Europa oriental, ¿eh? Y también, obviamente, el origen está en el holocausto, ¿eh? O sea, no es una causa de la izquierda, claro. es una causa Humana. humana, una causa universal, ¿eh? Que se puede abordar desde distintas miradas según los contextos de cada país, digamos. Pero evidentemente los derechos humanos es una causa universal, ¿eh? Y son tan válidos en Gaza como son válidos acá en Chile, como son válidos En Venezuela, Cuba, ¿no? en Corea del Norte, en Cuba, en Venezuela, Oye, pero etcétera. siguiendo sobre eso, que nos permite conectarlo con la discusión más contingente de Chile, al menos a mí me parece que no hay nada más vil, más ruin que instrumentalizar los derechos humanos, porque es banalizar y depreciar completamente el concepto que está detrás, es hacer un uso utilitario y en definitiva señalizar que tú no crees, Exacto. cuando debiera ser algo de lo más profundo, lo que más nos importa, entendiendo además que los derechos humanos es proteger del Estado la vida, ¿no es cierto?, las libertades, la propiedad es un derecho humano, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, a mí francamente me da mucha ira, mucha rabia cuando se instrumentaliza por ganancias, sobre todo pequeñas de corto plazo, y me lleva a lo que recordaba Gonzalo, el gobierno del presidente Piñera, al cual nosotros fuimos parte, se instalaba esta verdadera estupidez, una negligencia increíble por gente supuestamente ilustrada en materia de derechos humanos, de hablar de violaciones sistemáticas, cuando la sistematicidad obviamente supone una política de Estado, una coordinación, una orquestación, y eso si no es depreciar los derechos humanos, yo no sé lo que es, porque implica primero una mentira flagrante, que además es muy irresponsable de cara a la ciudadanía, pero además implica asimilar situaciones donde una no tiene nada que ver respecto a la otra. Pensemos cuando sí había una política de Estado de violación de derechos humanos donde
muchas personas sufrieron persecución estructural. Así es. Entonces, es francamente indignante. Oye, a mí me genera mucha repulsión esa actitud, y sobre todo cuando viene de personas supuestamente ilustradas, pero que al final pareciera que su causa es utilitaria cuando va para su lado. No sé cómo lo ves tú. Claro, mira, lo que pasa es que yo creo que en derechos humanos hay como dos grandes corrientes, llamémoslo así, ¿no? Y esto se expresó cuando se discutió la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay una corriente como más liberal, democrática, que pone el acento en los derechos de la persona frente al Estado. Ujú. Derecho a la vida, a la integridad física, etcétera, etcétera. Y hay otra versión que la que levantaron los países socialistas en esa discusión, que eran los derechos económicos y sociales, ¿no? Claro, los de Entonces, segunda o tercera generación que claro, le llaman. se llaman de segunda o tercera generación. Entonces, algunos sectores políticos, digamos, privilegian en su discurso los derechos sociales. Por eso defienden a Cuba, entre comillas, porque se supone que en Cuba se respetan los derechos Oye, pero sociales. no hay ni Hoy día leche, no se no hay ni respeta leche ni nada. energía eléctrica hoy día. Pero digamos, Los- teóricamente, Y lo segundo y lo tercero, yo imagino que no puede existir sin lo primero. Po. eh, Yo diría, claro, ¿no? que ese es el punto. Teóricamente, los países socialistas priorizaban los derechos sociales de la colectividad por sobre los derechos de la persona, ¿no? Y los derechos de la colectividad suelen pasar Entonces, hay como discrepancias por encima de los de la filosóficas. persona. Claro, hay una discrepancia filosófica respecto de cómo te paras frente al tema de los derechos humanos. Yo pienso que los derechos humanos, digamos, desde luego vienen de la Revolución Francesa, o sea, Sí. vienen del derecho de las personas frente al Estado, frente al soberano, ¿no? Claro. Y por lo tanto, yo me suscribo, digámoslo así, una versión más liberal de lo que son los derechos humanos. Obviamente también existen los derechos económicos y sociales y culturales, ¿eh? Pero si tú no respetas los derechos humanos de las personas, tampoco estás respetando los derechos colectivos. Por supuesto. Claro, si el Evidentemente. único problema, y nos vamos a una pausa, es que cuando tú esto lo haces campo de batalla política, como nos pasó en el estallido social, finalmente lo que termina haciendo es perjudicar la misma causa de los derechos humanos. No hay que olvidarse, ocurrieron situaciones lamentables absolutamente en el control de la violencia, el vandalismo, ocurrieron episodios que no debieron haber ocurrido. Pero O sea, no hay que olvidarse que en algún minuto se llegó a hablar de que aquí había una política estatal, No, claro. de que habían centros de tortura. Beatriz Sánchez dijo que en la estación Baquedano había un centro de tortura, que habían personas que habían sido crucificadas. O sea, esto llegó a un nivel de delirio que lamentablemente causó un Por daño eso- muy importante. Por eso que es ruin, porque es jugar y es vaciar de contenido un concepto que es fundamental para los Claro. liberales que creemos en las libertades, en la protección de las personas frente al Estado. Es sagrado, digamos, y tú lo vacías de contenido por una ganancia corta, muy Claro. irresponsable. Yo lo encuentro repelente, francamente. Bueno, nos vamos a una pausa y volvemos con Vamos a una pausa, Ricardo Brodsky. Y vamos a entrar un poquito en política contingente. Vamos a la Ok. pausa. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura.
Estamos de vuelta en la hora liberal con Ignacio Briones y con Ricardo Brodsky, que además de todo lo que nos ha contado es licenciado en literatura de la Universidad de Chile, fue embajador de Chile en Bélgica, ha tenido una larga trayectoria pública, es columnista ex ante, escribe unas muy notables columnas, yo las leo siempre, Yo también. muy buena pluma, es notable pluma, y además tiene la particularidad de estar dándole cuerpo y forma a un partido político que está naciendo, que ha tenido roles muy importantes, particularmente durante el plebiscito del 4 de septiembre del año 2022, y que hoy ejerce como secretario general de Amarillos. Amarillos por Chile. Amarillo por Chile. Amarillos se por llama. Chile. Movimiento Amarillo por Movimiento? Chile. Pero ya es partido político, ¿no? Sí, pero se llama Partido Movimiento Amarillo por Chile. ¿En serio? Para alargarlo más, para la sigla. Porque en realidad su origen era el de Era un movimiento, era ¿Ah? un movimiento. Oye, ¿cómo van los amarillos? ¿Cómo va ese proceso? Qué difícil Mira, hoy día hacer un es- partido entre tantos Es súper partidos. difícil construir un partido, desde luego porque hay una cantidad de reglas hoy día impresionante. Tú participaste además en la fundación del PPD. Yo venía del PPD. sí. Otra época, otra regla. Oh, sí, o sea, el PPD lo inscribimos poniendo mesas en la calle para que la gente se inscribiera y la gente iba y se inscribía. ¿No? Y hoy día pone una mesa y te la tiran encima de la cabeza. No, ahora te pegan, te ponen una mesa. Y además hoy día el sistema es distinto, hay que inscribir región por región. Y el partido puede existir en 10 regiones, pero si no está en una, en esa región no existe. ¿No? Que es el caso nuestro, que nosotros no estamos inscritos en Santiago, entonces no existimos en la región ¿Y metropolitana. dónde son más fuertes los amarillos? ¿En el norte o en el sur? Yo diría que vamos a ver en las elecciones. Oye, yo una anécdota. Pero Me tocó ir a presentar mi libro el año pasado a Osorno. Y justo antes de la presentación se me acerca una delegación de los Amarillos por Chile, 4 personas, llegaron oficialmente con chapita, me dijeron somos la directiva de la comuna de Osorno, Amarillo, pero muy motivados, Sí. muy empoderados en su rol. sí, mira, yo creo que nosotros somos más fuertes que nada en la Araucanía hoy día, porque tenemos un diputado ahí que además es Andrés presidente Jonet. del partido, claro. Y hay un grupo fuerte, ahí está un ex senador que es Eugenio Tuma, Ah, de veras. que es el presidente del partido ahí. Por lo tanto, ahí hay una fuerza grande, pero también se ha ido constituyendo fuertemente en la región de los lagos, en Valparaíso, en Atacama. ¿Ah? Así que estamos ahí a expectativa de ver qué va a pasar, porque en realidad son las elecciones las que tienen que decir. Es el Ese es testacio. el test democrático, digamos. ¿Ah? Uno sacará con pasarse película, hay que ver qué va a pasar. Oye, pero la pregunta que uno se hace cuando mira a los amarillos, que yo personalmente los miro con mucha simpatía, porque creo que lo que hicieron, lo que están haciendo y lo que hicieron particularmente los amarillos durante la campaña por el rechazo el 4 de septiembre del 2022, liderados por Cristian Barker, ¿no? Por Que Cristian, hizo sí, un liderazgo impresionante, con un costo gigante, muy valiente, con mucho coraje. Pero uno se pregunta dos cosas. La primera pregunta es, qué extraño esto que estén los amarillos, los demócratas, y que no se cree una fuerza de centro más sustantiva, ¿no? Más colectiva. Claro. Y lo segundo es, uno mira la democracia en el mundo, en Chile y en el mundo, y dice, ¿tiene futuro el centro político? Porque el centro político es una cuestión Amarilla. amarilla, que en sí misma es como media vacía de contenido. ¿Qué es el centro? Uno dice el centro es la sensatez. Pero eso, un republicano de la derecha diría lo mismo, somos nosotros los También sensatos somos porque la sensatos, izquierda claro. son unos desquiciados. En la izquierda dirían, nosotros somos la sensatez porque la derecha son unos tales por cuales. Entonces, la pregunta es, ¿estos esfuerzos no tendría algún sentido tratar de aglomerarlos para tener una sola fuerza? Y en segundo lugar, ¿cómo ves tú el futuro del centro? Sí, mira, yo creo que todos los partidos, todos, y lo estamos viendo en esta elección, están tocados por el virus de la fragmentación. ¿Eh? O sea, si tú miras la cantidad de candidatas y candidatos que hay, Más por de la ejemplo, mitad son independientes. el otro día veía en Valparaíso, hay 5 candidatos a alcalde de oposición y 2 de gobierno. ¿Eh? Entonces, hay una fragmentación absoluta. ¿Eh? No es solamente entre demócratas y amarillos, ¿eh? Es entre todos. ¿Eh? Y eso creo que hay un problema que si no se enfrenta,
y hay una parte de demócratas y amarillos, obviamente, pero también hay una parte del resto de la oposición que si no se enfrenta se va a haber perdido la gran oportunidad que significó el 4 de septiembre, ese 62% que salió en defensa de la democracia, que salió en defensa de la unidad del país, que salió en defensa, digamos, del sistema democrático con separación de poderes, con justicia autónoma, ¿no es cierto? Y única. Y única. Y bueno, eso se puede perder si es que sigue esta fragmentación, ¿no? De manera que yo tu pregunta la veo con preocupación, pero general, ¿no? Yo creo que el centro político además no se reduce a amarillo y demócrata, ¿no? ¿A quién más pondrías tú ahí en esa familia? Por ejemplo, pienso que Evópoli puede ser parte de ese centro político. Bueno, nosotros desde la derecha nos dicen que somos amarillos. O sea, ustedes dicen, somos el centro político, pero están muy asociados a Chile Vamos y por lo tanto están un poco capturados por ahí, ¿eh? Pero podrían ser parte de un centro político fuerte, ¿eh? Y hacia la izquierda también, ¿eh? Porque también hay sectores muy disconformes con esta alianza con el Partido Comunista que adora a Maduro, ¿eh? Y un frente amplio bastante ambiguo, digamos. Entonces hay una cierta incomodidad también ahí, ¿eh? Por lo tanto, construir el centro no es solamente una necesidad, digamos, de que converja demócrata y amarillo, sino que es un proceso político, a mi juicio, mucho más amplio, ¿eh? ¿Pero tiene destino el centro? En un país polarizado como este que estamos viviendo hoy día, ¿O es un esfuerzo? es un esfuerzo de mediano plazo, ¿eh? No es para el próximo año, ¿eh? O sea, la pregunta de otra manera aplica acá y a cualquier lado. Es cómo tú haces del centro algo atractivo, que tenga épica, que tenga algo que conecte, potente. Exacto. Porque claro, en la corta siempre las propuestas, ¿no es cierto?, más extremas, más efectistas, más facilonas, Sobre todo que dependen cuando más hay de la buena, que le asignan a la voluntad la capacidad de cambiar las cosas, cuando Claro. eso es voluntarismo. Son más seductoras en Sobre todo circunstancias cuando hay una situación de estancamiento, de inseguridad, totalmente. hay miedo, hay frustración, hay desesperanza. Entonces, claro, la gente se va a los extremos, Se va a los extremos. Claro, porque busca seguridad. Po. busca seguridad, Claro, ¿no? y es que si el problema, esto creo que lo escribió el Economist, una reseña de un libro hace algunas semanas o meses atrás. El problema del centro es que da la impresión de que no tiene carácter. Esa es la Claro. impresión que se transmite hacia afuera. Exacto. Y hoy día lo que la gente busca son liderazgos con carácter, ¿no? Y eso es lo que uno está viendo en los distintos liderazgos en Chile y en el mundo Sí. que tienen más apoyo de la gente. Entonces la pregunta es, ¿cómo dotar de épica, de carácter, de fuerza a un proyecto centro político? Porque si tú me dices, oye, Cristian Barken es un tipo con coraje y con carácter, sin duda, pues, si cuando sale al frente para el plebiscito del rechazo, Y que usó el Rubicón completo, que no hace eso, poco. por favor, eso requería coraje, ¿no? Eso, porque es súper fácil desde Twitter disparar desde un extremo al otro, pero cuando tú das la cara, te pones al frente y cruzas el Rubicón y Y que- enfrente incluso a los propios, eso requiere un carácter, Y los tuyos te tiran piedra. por supuesto, te Claro. escupen, te insultan. Entonces, ¿cómo poder dotar de un discurso lleno de carácter, coraje y épica un proyecto de centro, que es como lo que uno diría en matemáticamente su conjunto Ambiguo, vacío? Se ambiguo. ve difícil alcanzar eso. Claro, el No centro imposible, siempre- pero se ve difícil. el centro siempre se ve como ni chicha ni limonada, Claro. digamos, ¿ah? Como lo ambiguo, lo que está dispuesto a unirse con uno o con otro, Claro, ¿ah? claro. En realidad el centro en Francia es Macron, ¿ah? Claro. O sea, es que le ha dado gobierno al país, que le ha dado, Pero le ha costado. le ha costado, Le ha obviamente, costado. Y hoy porque- día está en un porque- momento difícil. porque no es fácil ser, Pero ha sido 2 veces una opción de presidente. centro, Sí, ¿ah? Supongo. Va a completar sus Pero- periodos, que a esta altura y 2 veces ya es un mérito gigante. Ha tenido que buscar por Acaba de lado y nombrar, lado, acaba de digamos. nombrar primer ministro de los republicanos. Pero claramente yo creo que en Chile, por ejemplo, el centro se construye sobre la base de una experiencia histórica que tenemos que son los gobiernos de la concertación. Así ¿eh? es. O sea, que fue una opción de centro De izquierda, centro izquierda, pero de centro finalmente porque digamos que fue contestada por la izquierda, ¿no? Era desafiada por la izquierda. sí. La izquierda del Frente Amplio, el Partido Comunista, ¿no es cierto? Desde el 2011 hacia acá
ha venido como cuestionando la transición, cuestionando los gobiernos de la concertación. No se olviden, no son 30 pesos, son 30 años. Claro. O sea, esa crítica venía desde la izquierda. Y curiosamente, buena parte de lo que era la concertación asumió esa crítica, y se reconvirtió, digámoslo así de alguna manera. Pero lo que estamos todavía en esta posición de centro, lo que hacemos es defender ese legado, defender lo que fue esa trayectoria, digamos, de diálogo, de acuerdos, esa trayectoria de políticas públicas bien hechas, esa trayectoria de defensa de la democracia, y de los derechos humanos. Que entre paréntesis es todo lo que criticaba el presidente Boric como dirigente y como presidente en sus primeros meses, y hoy día es todo lo que reivindica de una u otra manera, o trata de reivindicar, Pero lógico. llamando a los acuerdos, formando comisiones, Si el gobierno negociando. Si el gobierno de Boris termina bien, cosa que puede perfectamente ocurrir, va a ser gracias a que perdieron el plebiscito. Sin Así duda. es. ¿Eh? Claro, eso Y fue a que entregaron la conducción del gobierno a los viejos tercios del socialismo Exacto. democrático, a la concertación. A la concertación. Hasta impuestos internos se lo han entregado a la concertación. Que entre paréntesis el director de impuestos internos votó por el rechazo. Es medio amarillo. Y en medio amarillo firmó Chévere, algo. chévere, alguna- sí. Yo lo vi en una foto, yo lo busqué y aparecía en Oye, una... pero mira, Ah. es bueno este punto que yo creo que uno puede tener dos aproximaciones al centro, ¿no? Una instrumental, en que el centro sencillamente amalgama en una suerte de síntesis las posturas que están ahí, pero que los que ponen la música son otros, y tú Claro. simplemente compones en una postura blanca o una negra, tú eres el que genera el gris. Y eso es poco sexy, pero yo creo que hay una versión que es mucho más interesante, tomando lo que dice Ricardo, que es una postura que ponga por delante un proyecto que se puede parecer al gris, ¿no es cierto? Claro. Pero es él el que pone esa música, y pone un sueño, y pone una épica, y dice: esta cuestión es trabajo duro, son políticas públicas bien hechas, es negociación, la democracia es negociación. Y yo creo que eso, con ambición, con actitud, como tú dices, puede cautivar. Obviamente, si es lo primero, simplemente tú eres instrumental, queda en la nada, ¿no es cierto? Y Claro. probablemente parte de eso es lo que le ha pasado al centro tradicional, que se basa, por lo tanto hay que repensarlo, creo yo, en esa Lo clave que pasa es que es como navegar o remar contra la corriente. Porque, por ejemplo, que si tú dices que estamos buscando el diálogo y el acuerdo, y eso para alguna gente es como Nah, te Bueno, llenan es lo tomates, peor, po. po. Pero eso es una pelea que vale la pena, porque si no se pega por fuera, ¿no? es la traición. ¿eh? No, pero sí. Entonces, pero bueno, es un tema cultural. O sea, finalmente, si tú no pones los temas no van a estar No, nunca. es que yo creo que lo que uno tiene que plantear es, no es yo quiero diálogo y acuerdo. Yo quiero mejorar las pensiones, yo quiero seguridad. ¿Y cómo lo logra? Hay dos formas. Uno, desde Twitter, con caricaturas, eslóganes y soluciones facilistas. Con el O bien orden. con políticas públicas bien hechas, construidas con O sea, es más, acuerdos transversales, que eso es Claro. necesario. es más, tú puedes instalar con mucha credibilidad en el relato que si los dos compartimos el objetivo de mejorar las pensiones, por tomar un ejemplo, o la educación, Como diablo no tomáis un lápiz y ¿Ah? un papel y... tú tenés dos escribir un aproximaciones. proyecto Una, me común. quedo en la trinchera en mi postura, y uno tiene que transmitir que en esa trinchera no hay posibilidad de avanzar, porque nunca hay mayorías suficientes como para Claro. eso. O la otra que tú dices: yo tengo un objetivo claro, cómo mejorar la educación, cómo modernizar el Estado, pero lo voy a hacer en base a los acuerdos que son consustanciales a la esto era democracia. O sea, sobre la base de que tú puedes tener tu posición, pero si tú ves que hay otro sector político que representa un 30 o un 40% de la población que tiene una posición distinta, tienes que posibilitar un acuerdo. Obvio, si no ¿ah? se puede avanzar. Porque si no, se Oye, empantanan las un cosas. ejemplo histórico militar que muestra la estupidez de hacer estas estrategias de las trincheras en la Primera Guerra Mundial, donde durante 4 años se metieron a las trincheras los dos Claro. bloques, se mataron de a millones y no avanzaban ni Se tiraban 100 gases, metros. claro. Claro, por las- sí. Te quedas ahí parado, te autodestruye, te destruyen mutuamente, juegos no cooperativos y termina en un equilibrio mucho peor que el original. Claro. Oye, y te quería hacer una pregunta sobre eso. Fuera de los amarillos y de los primos hermanos que son los demócratas, ¿qué liderazgo político de hoy, o tal vez del pasado puede ser, pero ojalá de hoy, tú ves como personas que representan esta mirada que apunta más al centro, a la concordia, a las buenas políticas públicas, o que tú crees que puedan encarnar algo así? ¿O estamos en el desierto, No estamos en el desierto, pero tampoco estamos en en la gloria? la gloria.
Yo diría, mira, a mí hay una persona que me gusta mucho, que nunca lo he hablado con él tampoco, pero me parece que el tipo de personaje que debería levantar un proyecto de este tipo, que es una persona como René Cortázar, por ejemplo, ¿ah? Que es una persona que tiene una vocación de servicio público gigantesca, Ahora, fue candidato en la constituyente y ha sido candidato, más o menos nomás. fue ministro de transporte Sí. cuando el Transantiago estaba haciendo crisis No, por tomó todos fierro lados, caliente. Fue ¿ah? muy, O sea, asumir ese Una persona muy capaz, además. muy ese capaz y muy regalito, comprometida, con mucho sentido asumir ese patriótico. regalito en ese momento, te lo digo, Exactamente. no se lo regalo a nadie. Y a René Cortázar. A mí es una persona que me gusta, que me encuentro, que es lucia, que es muy inteligente. Y forma parte de Amarillo por Forma Chile. parte, sí. Y que a mi juicio es una persona con consistencia. Consistencia, que es algo que Y ahí elige a alguien este del, país necesita. elige a alguien del mundo de la centroizquierda y alguien del mundo de la centroderecha con ese perfil. Bueno, de centro izquierda, que la Carola Toá me parece que es la persona más adecuada, ¿Te digamos. gustaría que fuera candidata presidencial? O sea, no sé si me gustaría, pero reconozco que es la persona más capacitada, digamos. Y del otro lado, al Muy frente. competente. O sea, no me imagino al gobierno ser la Carolina Toá en este minuto. No, es verdad. Y en la derecha, bueno, creo que la Evelyn Matei es la persona que tiene el liderazgo y que tiene la trayectoria. ¿Y Orrego? Bueno, Claudio se tiene que medir ahora, se va a medir, yo creo que le va a ir bien. ¿Ustedes lo están apoyando? Nosotros como partido no, algunas personas sí, Se desmarcaron. sí. O sea, no es que no lo apoyemos como partido, sino que hemos dado libertad de acción. ¿Ah? Bien Amarillo. En amarillo. Porque hay muchos que somos muy amigos de Claudio Orrego. Ah, sí. Entonces lo conocemos de toda la vida. ¿Ah? Entonces, y tampoco es que haya un candidato distinto que sea muy poderoso, muy potente, ¿no? Entonces, bueno, muchos amarillos han estado apoyando a Claudio Rego, seguramente lo van a seguir apoyando. ¿Cuál fue la postura de, a propósito, me estaba pensando 30 segundos porque tenemos que ir a una pausa. lo dejo planteado nomás, a propósito de que esta semana se cumplieron 2 años del primer referéndum de constitucional, del 4 de septiembre, El del triunfo del en el rechazo. cual Amarillo fue muy importante, Muy importante. para Sí, claro. esa masividad afortunada que tuvimos de 62% de rechazo a ese pésimo texto que a mi juicio hubiera hundido Chile. Pero ¿cuál fue la postura de Amarillo en el segundo texto y qué reflexión podemos hacer sobre eso? Ya, dejamos la pregunta puesta con Ricardo Brodsky, vamos a una pausa a la hora liberal y volvemos. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Estamos de regreso en la hora liberal con Ignacio Briones, Ricardo Brodsky, secretario general de Amarillo, del Movimiento Amarillos por Chile, larga trayectoria pública, ex embajador, ex director del Museo de la Memoria, ex PPD, pero hoy día liderando un movimiento político, partido político que
que se está constituyendo, que ya está constituida la mayor parte de las regiones y que jugó un rol súper importante en el plebiscito del 4 de septiembre del 2022, ¿no? Del rechazo. Ignacio, te preguntaba cuál fue la postura que ustedes tuvieron en el otro plebiscito. ¿Sí? El segundo. ¿Y qué reflexiones podemos sacar a la luz de los dos fracasos, digamos? Sí, claro. Bueno, en el segundo plebiscito el movimiento Partido Amarillo se pronunció a favor de votar texto. a favor, de aprobar. ¿Ah? Básicamente porque se valoraba los acuerdos que había llegado el grupo de expertos y lo que se llamó los bordes. De ese veras, los proceso. 12 bordes. ¿Te acuerdas que habían Sí, 12 bordes? 12 bordes, sí. Entonces, la valoración de los bordes y de los proyectos que hicieron los expertos fueron los que dijeron, bueno, entre la constitución actual y esta otra significaba avances, sobre todo en la reforma del sistema político y otras Sí. cosas. No obviamente había acuerdo con ciertas cuestiones que impusieron los republicanos. O ¿no sea, es fue una cierto? prueba, pero con Con poca pocas felicidad. ganas, digamos. Yo, de hecho, personalmente me abstuve de aprobar. ¿No? Voté nulo. ¿no? Y creo que muchos amarillos votamos nulo. Pero oficialmente declaramos el apruebo. Ahora, ¿qué experiencia se puede sacar de esto? Pienso que ambos procesos constitucionales, o sea, por un lado un sector de izquierda muy radical y por otro lado los republicanos, cometieron exactamente el mismo error, que fue llevarse la pelota para la casa. O sea, tratar de imponer sus propias visiones en temas en que la sociedad chilena no tiene acuerdo, y que por lo tanto una constitución tendría que haber sido neutral. Claro. Y más minimalista que maximalista. Y Las dos mucho fueron más muy minimalista, maximalistas. obviamente. Entonces, no entrar en tantos detalles de cuestiones que tienen que resolver en democracia, en la democracia representativa, a través del Parlamento, Ahora o quizás de los debates culturales. quizás la diferencia, creo yo, que el primer texto de la constituyente, del Pelado Bade y compañía, yo creo que era un texto que hubiera destruido a Chile. El segundo texto no era un mal texto, sino más bien era un texto que probablemente nos habría dejado dividido y hubiera profundizado este dilema constitucional, ¿no? Porque paradójicamente hoy día pasa lo siguiente: se rechazó el primer texto, se rechazó el segundo texto de los republicanos, y hoy día el tema constitucional bajó muchísimo. Totalmente. Y porque además por otra razón, porque como producto de una iniciativa de la senadora Jimena Rincón y Matías Walker, se bajaron los quórum constitucionales a 4/7, hay poca razón para volver a embarcarse en algo como esto, Sí, de claro. los procesos constituyentes, porque los quórum constitucionales ya no son tan altos y por lo tanto hoy día en el Congreso es bastante más factible alcanzar acuerdos para hacer reformas. Claro, porque además yo creo que hay otra razón del rechazo del segundo texto, que no es tanto solo, digamos, las posiciones más extremas que impusieron los republicanos, sino que también el agotamiento de la población respecto de Del del proceso tema mismo. constitucional. Sí. O sea, yo creo que la gente ya estaba como saturada, porque el primer proceso fue muy intenso, el segundo no tanto, fue mucho más de la élite, pero el primero fue de la No, gente. fue agotador, fue agotador. Y la gente estaba agotada y estaba cabreada y quería que se abordaran otros problemas. Los problemas que le inquietan, la seguridad, las pensiones, la salud, qué sé yo. Pero hay yo concuerdo con Gonzalo que yo creo que hay diferencias abismales en el contenido. El primer texto, francamente, hubiera destruido nuestro país Era a era un nivel de las callejón sin reglas salida, sí. institucionales. Realmente Sí. era un callejón sin salida, yo sí Sí. lo creo. Pero estoy con Ricardo que en ambos procesos, desde el punto de vista político, se cometió el mismo error. Un error de amateurismo, a mi juicio. El maximalismo. Y claro, es un amateurismo porque llevó al Claro. maximalismo, Claro. ir por todo, en circunstancias que un texto constitucional tiene que tener la virtud de que sea respaldado por la ciudadanía, si no fracasaste. Claro. Y el segundo proceso se fracasó en aquello. Y lamentablemente se fracasó en desperdiciar una oportunidad número uno para cerrar este tema con un nuevo texto, pero sobre todo, a mi juicio, al menos lo que a mí me llevó a votar a favor esencialmente del segundo texto, teniendo varios reparos sobre muchas cuestiones que había ahí,
se desperdició la oportunidad de avanzar en reformar el sistema político, como decíamos delante, es la principal tranca que tenemos para poder avanzar hacia el desarrollo económico y social, porque no tenemos ni una capacidad de hacer reforma. Sí. Y también había una propuesta muy potente en reforma del Estado, que es la otra tranca, y son ambos temas, cuestiones que cuesta mucho que se hagan en el debate tradicional o parlamentario o legislativo, porque afectan los intereses de los propios incumbentes. Entonces, yo creo que fue una gran farra desde ese punto de vista, y yo creo que ese debería ser un aprendizaje. Fue una gran farra, porque mira, yo me acuerdo de un foro que hubo que tú estabas en la Universidad Católica, que eran 3 o 4 ministros de Hacienda, ex ministros de Hacienda, y estaban hablando de cuáles eran los problemas para el desarrollo de Chile, qué sé yo, y todos coincidían que el problema era el sistema político. La política, no la economía. No eran las reglas fiscales, no era la inflación, no era el Banco Central, era la política. La política, ese es el gran problema de Chile hoy día. Ese es el gran problema de Chile, esa es Tal la cual. verdad, ¿no? Esa es la verdad, po. Entonces Oye, se perdió esa oportunidad, yo coincido. Ahora, también coincido con que si se hubiera aprobado el primer texto, estaríamos en una especie de guerra civil en este No, minuto. estaría pero completo. O sea, se habría desplegado un activismo feroz para capturar los llamados territorios autónomos, ¿no? Se habría, o sea, te digo, habría sido un desastre completo. Ahora, pero hay algo ¿no? que yo encuentro que es súper rescatable de todo esto. Al final uno dice, esto fue un gran fracaso, sí, no, 2 procesos, no llegamos a nada. Pero yo creo que hay algo que es bien rescatable, fíjate, que es que todas estas ideas maximalistas, Refundacionales. delirantes, refundacionales, algunas muy violentas, ¿no? Sí. Que partían de un Muy negadoras de la historia de Chile. de la historia y de un presupuesto confrontacional y de superioridad moral de un sector, de Sí. algunos sectores sobre otros sectores. Pero yo encuentro que lo que tiene valioso todo esto es que todas esas ideas que hoy día están muy mal, digamos, tienen poco rating y ya nadie las defiende y quienes las enarbolaban más bien se esconden, es que fueron derrotadas con un lápiz y un papel. Sí. Y eso en la historia de Chile... Por la en vía gen- institucional, por las reglas. Claro, eso en la historia de Chile en general no ocurre. O sea, todo esto finalmente, en primer lugar, logró encauzar un tremendo conflicto, como fue el conflicto del estallido social, y paulatinamente, con muchos riesgos, ¿cierto? Es verdad que corrimos muchos riesgos, o sea, estuvimos al borde de la cornisa un Sí, buen po. rato, pero todo este delirio, De la cual también la pandemia ayudó a por salvarse. supuesto. Pero si mira, si oye, esto es como en el fútbol, a veces la pelota va al palo y va para afuera, o a veces el palo y va a gol. Y eso hace toda la diferencia, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Pinilla le pegaba al palo el Mundial 2014 y entraba y eliminamos a Brasil? Capaz que otra historia sería si éramos Seríamos campeones del mundo. Entonces, pero mi punto es que yo creo que tiene valor. ¿Sabes por qué? Porque fija un estándar hacia adelante. Claro. Fija un estándar que en el fondo el sistema institucional y democrático es capaz de hacerse cargo incluso de los delirios más extremos. Sin duda, yo creo que fue una lección democrática, ¿eh? De cómo abordar una crisis profunda, ¿eh? Que cuestionaba las bases del sistema Sí, democrático así es. y que el país supo encauzarla y la ciudadanía supo respaldar Claro. una salida democrática, digamos. Fue una derrota a la arrogancia, ¿ah? De los iluminados que creen saber el camino refundacional y que incluso algunos de ellos todavía dicen es que la ciudadanía no entendió y estas siguen siendo las Claro. ideas correctas. Pero, y una cosa que echo de menos, porque estos procesos son potentes, van a quedar grabados en los libros de historia de Chile, y el tiempo y la distancia te permite o debiera exigirnos sacar conclusiones razonadas, profundas de lo que está detrás. Yo siento que una cosa que no ha podido amalgamarse y quizás se ha exacerbado es que yo veo que los dos procesos generaron división, en algunos al menos, esta lógica de ellos y nosotros, Sí. los buenos y los malos, y eso no ha logrado romperse del todo. Y yo creo que mientras sigamos una lógica de los buenos y los malos, estamos bien sonados, porque los buenos acuerdos implican de alguna forma salir de esa cancha, Pero además atender a las razones del otro, digamos. con el agravante que en un caso ganan los buenos y en el otro ganan los malos. Claro. Claro, O pero sea, dependiendo que del... la ciudadanía no, entre Claro. paréntesis, los buenos y los malos. Pero no significa que la ciudadanía no está ni con unos ni con otros. Claro, pero Quizás- es quizás- una lógica de desconfianza, y Claro. sin una confianza mínima no hay camino de mirar al futuro y grandes acuerdos, Exacto. que es lo que se necesitaba, ¿no? Es que da la idea que la ciudadanía lo que espera es lo que es bastante obvio que quisiese tener, que es una dirigencia que le dé respuesta a los problemas, ¿sí?
Y hay algo que suena tan obvio, pero que es cada vez más difícil, porque además, esto que tú dices, Ignacio, no es algo que partió después del 18 de octubre, esto de negar la sal y el agua, la cuestión adversarial, sino que venía de antes, ¿no? La oposición al segundo gobierno del presidente Piñera fue durísima previo al estallido, después fue mucho más dura, naturalmente. Incluso uno va a Bachelet 2 y a Piñera 1, y ya este fenómeno se está incubando, ¿no? El fenómeno de la adversarialidad, de la confrontación, de no te voy a dar nada, si yo soy oposición te reviento, y por lo tanto, esta es una cuestión que al final yo encuentro que tiene dos componentes. Las reglas del sistema político, que incentivan esto, ¿no? La polarización, la fragmentación, más lo que son las redes sociales, ¿no? Que es caldo cultivo para esto. Y lo otro, por eso te preguntaron liderazgo. La falta de liderazgo. Alguien se tiene que parar y decirle a la gente y liderar un lote, ¿sabe qué más? Esta cuestión tiene que parar. Esto tiene que parar porque esto nos va a destruir como país. Claro, bueno. Pero el liderazgo no se inventa, pues tiene que salir de las propias situaciones. Para ¿no? eso está la política. Claro. Para eso está la La política. buena política. Claro. O sea, por ejemplo, yo creo que en el tema presidencial que viene hay una gran incógnita. ¿no? Por ejemplo, Michelle Bachelet dice que no quiere ser candidata, pero está haciendo todo, Sí. todo ¿Cómo va a hacerlo? ¿Ah? todos los días, digamos. Sí, pues. Está haciendo lo que quería uno que quiere ser candidato. ¿no? Entonces, y va subiendo las encuestas y se va convirtiendo en una carta que sin duda, si se presenta, va a pasar a segunda vuelta y el resultado final va a depender de con quién pase. Claro, ¿no? lógico. Entonces, hay una incógnita bastante grande, porque uno hubiera pensado hace 2 años, cuando ganó el plebiscito del rechazo, que ya esto estaba Que resuelto. la carrera corría. Algunos Ah, piensan eso todavía. que La la carrera carrera está corría. corrida. Pero hoy día hay una gran incógnita. Yo diría que no hay nada corrido. Y la elección municipal está demostrando que las oposiciones no se entienden entre ellas. ¿no? Por lo Fenómeno no tanto, tan distinto al del a los oficialismos. por lo tanto puede ocurrir cualquier cosa. Eso es lo bonito, lo bueno y lo malo de esto, ¿no? Lo bueno y lo malo. Oye, muchas gracias a Ricardo Brodsky, secretario general de Amarillo, y una persona además que yo no solo valoro tu capacidad intelectual, tu trayectoria, tus grandes columnas, sino también el hacer esto que lo conversábamos antes de entrar al programa, que requiere tanta paciencia y tanto ánimo y no poco coraje, que es tratar de formar un partido político que apunte por los caminos de la sensatez, ¿no? Que eso es lo primero sentido común, que es el más escaso de todos los sentidos. Es una tarea ingrata a veces. Ingrato, sí. Oye, Gracias, muchas Ricardo. gracias, Ignacio. Siempre le preguntamos a nuestros invitados antes de despedirnos que nos cuenten qué están leyendo, qué libro tienen en el velador, o la última serie que vieron, algún dato, algún recomendado para quienes nos escuchan o Bueno, nos miran. leí hace muy poco el libro de Un verdor terrible, Ah, de la batuta. de la Batut. Batut. ¿ah? ¿Te gustó? Me encantó, sí. Muy bueno, sí. Lo encontré buenísimo. Muy bueno. ¿Y Maniac, te lo leíste de la batuta? El Maniac no lo he leído todavía, Sigue la misma. Sí, la misma es lógica. bueno, interesante. Me gustó más el verdor que Maniac. pero me encantó cómo desde una cosa tan racional, tan científica, tan de alto nivel, digamos, de la física, de las matemáticas, Y la qué sé yo, ciencia. de la ciencia, los personajes descubren el horror. ¿ah? Sí. O sea, cómo inventan una cosa tan lúcida y que esa cosa tan lúcida puede llevar al peor de los horrores. Claro. Eso me pareció increíble como tratamiento del tema de la capacidad autodestructiva del ser humano. ¿no? Sí, la gracia es que Eh, la batuta es un autor que tiene, además de buena pluma, que es como una condición Tiene una sine qua non, profundidad, claro. tiene una profundidad reflexiva Claro. que es súper interesante. Sí. ¿Tú, Ignacio, algún recomendado? Me estaba acordando a propósito de un caso muy bullado en Francia, atroz, de una violación masiva por años de una mujer organizada por su esposo que la drogaba, y que eran personas comunes y corrientes, padres ejemplares, abuelos ejemplares, los violadores idem. Me estaba acordando de este gran libro de Manuel Carrer, El El adversario, adversario de Jean-Claude Roman. que también una persona que mintió por años, un hombre ejemplar, que decía que era médico, bueno, en fin. Tremendo Esas libro cosas que ese, pasan. Sí, muy tremendo bueno. libro. Sí, sí. así que lo recomiendo a los que puedan leerlo. Bueno, yo sigo leyendo Solito de Javier Zamora, como 600 páginas, llevo como 3 semanas, pero la próxima semana juro que lo va a terminar y les voy a contar de qué se trata. Javier Zamora, Solito, que es un Bueno. gran libro.
pero todavía me quedan como 100 páginas para Y a terminarlo. propósito de estos libros mamotrétricos, hay uno que es increíble, que es el de M, ¿Cuál? la historia de Mussolini, M, MM, sí, claro. de un autor italiano, Antonio Scorazzi, creo que Sí. se llama. Que son 3 tomos, hasta ahora, porque creo que está escribiendo un cuarto. ¿eh? ¿Pero Cada ¿es tomo novela o es historia? es una historia novelada, pero muy basada en Sobre la vida de documentos Mussolini. reales, sobre todo el surgimiento del movimiento de los fachos en Italia, Del fascismo. claro, después de la Primera Guerra Mundial, Claro. hasta que conquista el poder, la famosa marcha sobre Roma, y después su alianza con Hitler, y después la guerra. Y hasta que termino colgado las Termina patas, colgado colgado las patas ¿eh? con su amante. Oye, bueno, muchas gracias Ricardo Brodsky, Ignacio Briones. Nos vemos la próxima semana en la Hora Liberal. Chao, chao.